Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Palabra Andante. El día de hoy vamos a hablar de poesía indígena. Antes que nada, como siempre les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, se suscriban, es muy fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse que aparece aquí abajo, que es rojo, y al lado de la campanita para que YouTube les avise todos los jueves a la 1 de la tarde que he subido un nuevo video. La verdad es que este video estaba pensado para que reuniera a dos poetas indígenas con sus obras, porque encontraba como punto de conexión que ambos eran de Guatemala. Sin embargo, encontré tantas cosas que decir sobre cada uno de ellos y sobre su obra y reflexiones acerca de la poesía indígena que decidí más bien hacer videos independientes de cada uno de ellos, pero igualmente voy a seguir hablando de poesía indígena, de poetas, también mujeres. Entonces, por favor, suscríbanse al canal para que estén muy pendientes, sigan el Instagram que es @palabraandante y les estaré compartiendo contenido relacionado con este tema, además de mucho más. Este video está dividido en tres partes. La primera parte es sobre por qué es importante leer poesía indígena. La segunda parte es acerca del poeta y la última parte es acerca de su obra y mi opinión sobre ella. Entonces les voy a dejar abajo los tiempos de cada una de las partes por si les interesan más unas que las otras, pero pues lógicamente les recomiendo que se vean todo el video. Es importante que entendamos que el proceso de colonización que inició con la invasión europea hacia el continente de América sigue vigente. Es un proceso supremamente violento que se ha tratado de transformar para adaptarse a las nuevas épocas, pero que sigue ahí y que debería seguir causándonos mucha tristeza y mucha rabia, sobre todo. Es un proceso que consiste, como ha consistido históricamente, en arrebatarle sus tierras a los pueblos indígenas, en violentarlos, en explotarlos, en condenarlos incluso a vivir en la miseria, a tener que irse a las ciudades, a vivir en la indigencia, a abandonar sus costumbres, porque no solo se les condena de forma material, por decirlo de alguna forma, sino también que se les trata de exterminar de forma intelectual y cultural. Entonces, cuando se les somete a estas violencias, obviamente se busca que se acaben sus lenguas, ya no reconozcan sus tradiciones, que ya no se reconozcan en sí mismos, que pierdan su identidad, que pierdan su autodeterminación, sus propias capacidades de organización. Entonces es algo que hay que evitar y que una forma en que podemos ayudar, que es solo una de las tantas que hay, es leyendo y consumiendo todo el arte y todo lo que ellos tengan por decir. Esa es la postura que debemos tener quienes no somos indígenas, pero sí que nos reconocemos desde ese sur periférico donde somos hermanos. Y es una forma de resistencia, es una forma de lucha, es una forma de reivindicación y de reconocimiento a estos pueblos. Por eso es tan importante que leamos poesía indígena y que veamos cine indígena y que en general todas las oralituras y literaturas indígenas a las que podamos acceder lo hagamos. Hoy en día también se tiene un imaginario de que los pueblos indígenas son algo del pasado, pero eso no es cierto. Los pueblos indígenas están en el presente, siguen vivos, siguen luchando, siguen reivindicando sus costumbres, sus lenguas, siguen pensándose a sí mismos. Como en estos listos de final de año, muchos lectores hacemos esto de mirar cuántos hombres hemos leído, cuántas mujeres hemos leído para tratar de que haya cierta paridad en búsqueda de justicia, de equidad de género. También deberíamos mirar cuántos libros y cuántos autores europeos y estadounidenses leemos a comparación de autores latinoamericanos y más de autores que no se enmarcan dentro del pensamiento occidental, sino que sean de pueblos indígenas, de pueblos negros, campesinos. ¿Cuántos de esos autores así leemos realmente? Y también para ayudar a estas reflexiones y para que sigamos entendiendo que el colonialismo es algo que sigue muy vigente,
yo los invito a leer un libro de un sociólogo colombiano que se llama Orlando Falsborda. Es el libro del que yo siempre hablo y se llama Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Es que nomás imagínense toda la fuerza que tienen aún los pueblos indígenas, que el año pasado en Colombia, el 2019, ellos hicieron una minga como un acto de movilización constante y de reflexión y un acto político que llegó a mover todo el país, a hacer que todos nos levantáramos, a hacer que todos lucháramos por un montón de reivindicaciones, por un montón de banderas, por la educación, por la cultura, porque no sigan asesinando líderes sociales, y fueron los que empezaron todo eso, los pueblos indígenas. Entonces es bien importante que reconozcamos todo eso y que una forma no solo es estando en las calles y no solo es escuchándolos y de verdad apostando a sus reivindicaciones sociales, económicas, políticas, ambientales, que son tan importantes, y también leyéndolos y también escuchándolos y viendo todo lo que hacen. Ahora sí, el libro del que les voy a hablar hoy se llama Oración Salvaje, está escrito por Daniel Caño, fue publicado en el 2011. Daniel Caño es un poeta de Guatemala y la edición del libro es súper significativa porque está bilingüe, es decir, está en maya canjoal, perdón si así no se pronuncia, y también está en español. Entonces uno puede ver el mismo poema en la misma página, pues en las dos versiones, lo cual me parece súper importante. En internet no encontré mucha información sobre el autor, ni siquiera su año de nacimiento, lo que sigue demostrando esa falta de visibilización y de reconocimiento a autores indígenas, sobre todo si son poetas. Apenas lo que pude encontrar es que Daniel Caño hace parte de la comunidad maya canjoal, que realizó estudios universitarios en filosofía, en pedagogía y en educación bilingüe e intercultural, además de algunas especializaciones en educación universitaria. Esto me pareció sobre todo importante decirlo porque muchas veces tenemos el imaginario de que los indígenas deben ser de cierta manera, entonces deben vestirse de cierta manera, deben no ir a la escuela, no ir a la universidad, deben tener ciertas costumbres o ser como nosotros pensamos que deben ser. Cuando eso no es así, las comunidades no se detienen en el tiempo, también realizan diálogos y transformaciones en su interior. Son imaginarios que se han construido por cómo se han representado a los pueblos indígenas en las películas, en los libros, en otras expresiones culturales, en la pintura también, y porque lo que se ha privilegiado es el indigenismo, que es hacer más o menos arte sobre los indígenas, pero lo hace un blanco occidental, y no se ha privilegiado realmente visibilizar las historias que nos puedan contar los propios indígenas. Entonces vemos películas sobre los indígenas pero que hacen occidentales, pero no vemos las películas que hacen los indígenas. Están haciendo un cine maravilloso y leemos sobre los indígenas, pero no leemos los libros que ellos están haciendo, o no nos acercamos a las oralituras ni a sus literaturas. Entonces es importante que tengamos esto en mente, que no es lo mismo acercarnos al indigenismo que acercarnos a lo que ellos mismos producen. Oración salvaje. Su oración favorita era subir las montañas, las que le revelaban un significado profundo de la vida. Contemplaba la hierba, las flores, los árboles, las piedras, las hormigas, las abejas, las mariposas, los pájaros, y todo cuanto le rodeaba con una pasión indescifrable. Le fascinaba al abuelo escuchar la voz del aire, el canto de los pájaros y los grillos, y los miles de sonidos que solo la nana naturaleza podía proporcionarle. Era silencio entre el silencio, voces entre las voces, aire entre el aire, nube entre las nubes, luz entre las luces y las sombras. Era claro que todo eso le daba mayor tranquilidad al espíritu que estar en un lujoso templo, y por eso lo llamaron salvaje. Ahora vamos a pasar a hablar
de los temas que están presentes en el poemario Oración Salvaje. El primero de estos temas, que es muy importante, que abarca casi todo el poemario, es el de la colonización precisamente, porque Daniel Caño en varios poemas construye o quizás representa esa voz de la persona colonizada que interroga, que cuestiona, que culpa al indígena, y también construye pues la propia voz suya, que se presenta como fuerte, como que reconoce la existencia del colonialismo y que se para duro frente a él, y también esa voz anticolonialista, esa voz de lucha y de resistencia, no solo se presenta en su yo, sino también en, digamos, los personajes de sus abuelos. Entonces está su abuela, que generalmente como que le llama la atención a los jóvenes y a los niños, que son los principales víctimas del pensamiento colonial, quienes empiezan a avergonzar de su cultura y de su identidad. Entonces ella como que da esa voz para que se reconozcan, esa voz de lucha, esa voz súper firme y súper fuerte. Entonces es bastante interesante cómo se maneja el tema en la obra. Otro tema es el de la naturaleza, el de cómo se vive y se siente, porque Daniel Caño desde muchos poemas evidencia cómo él contempla la naturaleza. Invita también a pensar, a reflexionar acerca del resto del mundo que nos rodea, de las relaciones de poder, del colonialismo, pero todo a partir de la naturaleza, lo cual sí creo que es una visión que es un quiebre total con la visión occidental. Otro tema que me gusta muchísimo cómo se toca en los poemas es el de la miseria y la pobreza, porque no solo se enfoca en cómo el sistema capitalista ha sometido a la miseria a los pueblos indígenas, sino también pues a los pueblos que no son indígenas, y eso me parece súper valioso porque es una visión un poco más global, pero que igual parte desde su ser indígena. Tardes de lluvia. Hoy está lloviendo. El sol se escondió detrás de las nubes para no mojarse. Cada gota se filtra por los poros de la madre tierra y empieza a circular por sus venas. Las plantas y las flores están felices mientras se beben las gotas de lluvia. Los zanates nadan contentos y hacen el amor entre los charcos. Los niños descalzos sueñan alegres con barquitos de papel. Mientras las calles de la ciudad se convierten en ríos, los que van en carros pasan echando agua sucia en la cara desfigurada de los mendigos. La gente del campo se alegra por la lluvia, porque sabe de dónde viene su comida, pero la gente de la ciudad se encabrona. No sé por qué Dios le da pan al que no tiene hambre. En algunos poemas también se hace una crítica a la religión y a Dios, a la religión porque obviamente también ha sido una forma de manipular, de adoctrinar y de arrebatar de sus costumbres a los pueblos indígenas, y al Dios porque se critica como esa figura del Dios indolente, ese Dios que no hace nada frente al sufrimiento al que han sido condenadas las personas. Una marca bien importante de esta poesía es que incorpora sonidos de la naturaleza, de rituales, de personas, como que incorpora todo lo que son sonidos dentro de su escritura. Hay varios poemas que tratan de ese amor de pareja, que tienen comparaciones y analogías con la naturaleza, o esta siempre es su escenario. Mi opinión sobre estos poemas es que todos tienen un contenido que es supremamente importante, que se tiene que decir, que tiene que llegar a las personas, pero sí es verdad que algunos poemas me gustaron muchísimo, pero demasiado, no se imaginan cuánto, y otros poemas no me gustaron tanto. Estos porque me parecían como muy sencillos, en el sentido de que, no sé, como que yo se los podría mostrar a alguien y esa persona, sin decirle yo que es un poema, pensaría que es como una parte de un texto académico o una queja en Facebook, eh, o parte de un pasquín o de un panfleto, y como que no sé, les faltaba como ese lenguaje poético o como esa visión poética en general, como ahondar más allá de lo evidente,
como para hacer surgir lo evidente. Entonces, irónicamente, los que sí me gustaban precisamente porque tenía muy bien conseguida esa visión poética que no solo lo hacía a uno reflexionar sobre las problemáticas que se denunciaban, sino también sentipensar. Llegaba uno a sentir el poema. Conozcan y lean poesía indígena, es súper importante. En serio, se van a sorprender. De hecho, cuando yo entré a la universidad, a mí no me gustaba mucho la poesía y la forma en que me empezó a gustar la poesía fue leyendo poesía indígena, así que si no les gusta mucho la poesía, les recomiendo que le den una oportunidad a la poesía indígena, porque siento que es más cercana, como que te llega sí o sí. Además, algo que me encantó de este libro es que a pesar de que denuncia muchas problemáticas que tienen los pueblos indígenas o que tenemos todos como sociedad occidental, no se vuelve pesimista, al contrario, es bellísimo, al contrario, nos muestra esa otra visión de la naturaleza, de las relaciones humanas, que podría ser posible si nos alejamos un poco del capitalismo, o por completo más bien del capitalismo. Entonces esa otra visión es súper valiosa, súper bonita. A mí me pareció más que nada esperanzadora. Eso creo que es muy, muy, muy valioso en un libro en este momento histórico, sobre todo que está viviendo Latinoamérica. Es un libro que sí o sí se tienen que leer para que les dé ánimo para el paro si son aquí de Colombia. Ya para cerrar, les recuerdo que si aún no se han suscrito a este canal, que lo hagan, le pueden dar aquí abajo en el botoncito rojo de suscribirse, darle clic, se suscriben y así están pendientes de todos los videos que hago. Subo videos sobre literatura todos los jueves a la 1 de la tarde. Voy a hablar de muchísimos, muchísimos, muchísimos libros este año. No solo voy a hablar de poesía indígena, pronto se viene una reseña de una novela de una escritora latinoamericana, una novela que de verdad es impactante. Entonces quédense acá muy, muy, muy pendientes. También no olviden seguirme en Instagram como @palabraandante. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan una bonita semana y nos vemos en el próximo video. Adiós.